Y el autoconocimiento es un requisito sine qua non para ser constelador, consteladora. Es un requisito. Ser constelador, ser consteladora es el resultado de un proceso profundo de maduración, autoconocimiento y a su vez, a la par, de sintonía con la vida tal como es. Por lo que se exige, el mismo proceso en sí exige llevar un mínimo de estudios de formación con profesionales, con años de experiencia, sea cual sea la profesión o actividad que se tenga. El autoconocimiento está relacionado con la inteligencia emocional, como ya lo dijimos, y es uno de los factores más importantes para el autoconocerse y para lograr el bienestar emocional. El conocimiento de uno mismo permite mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Si nos sentimos bien con nosotros mismos, tenemos desarrolladas las habilidades para interactuar con el contexto en el cual nos desarrollamos y con ese entorno, ya sea familiar, social, laboral, en cualquiera de los sistemas que nosotros nos desenvolvemos. Y por ello es un ámbito de la psicología en el que se profundiza para resolver conflictos o cuestiones internas. Allí de repente varias personas, porque aquí existen profesionales de varias áreas que pueden de repente decir, ah, no, yo ya hice ese proceso, yo ya hice mi evaluación, mi proceso de autoconocimiento, así lo hayas hecho. Así estés graduado, estés certificado en este tema, les recuerdo que las diferentes etapas que nosotros como seres humanos vivimos, ninguna es igual. Cada etapa también es única. ¿Y por qué no decirlo? Depende de nosotros si lo enfocamos así. Es única y especial. En consecuencia, los invito a que se entreguen al proceso, a este proceso de autoconocimiento. Empecemos por qué es el inconsciente. Hemos escuchado o hemos estudiado que existe un consciente y un inconsciente. Vamos a iniciar por el inconsciente. El inconsciente es un concepto psicológico que se refiere a las partes de la mente que no están directamente accesibles a la conciencia. ¿Sí? Allí está, en el inconsciente, la información, pero muchas veces no la tenemos a nivel consciente, es decir, no la vemos y mucho menos la entendemos, pero que influyen demasiado directamente, constantemente en nuestro pensamiento, influye directamente en las emociones y en el comportamiento de nosotros. Freud, pro- él el propuesto de él sobre el inconsciente, él indica, indicó, alberga deseos, alberga recuerdos, pensamientos reprimidos que pueden afectar el comportamiento sin que la persona sea consciente de ello. Y al contrario, como no se es consciente y no se maneja, por ejemplo, todos estos estudios, la persona pues se les hace más fácil llegar y echar culpas afuera, echar culpas al jefe, echar culpas al gobierno, echar culpas al vecino, echar culpas a papá, a mamá, a los hijos, a la pareja, bueno, al jefe, ¿ok? A través de técnicas psicoanalíticas se busca explorar y comprender estas capas más profundas, porque son capas más profundas de la mente, para abordar
conflictos emocionales y patrones de conducta. A través de cómo se puede manifestar. Se ha comprobado científicamente que se pueden manifestar a través de sueños, que de hecho ayer un compañero lo manifestó, nos lo contó, creo que se llama Héctor, si mal no recuerdo, que, que él tiene sueños antes que sucedan. Y le indiqué, eso se llaman sueños precognitivos. Entonces, se puede manifestar a través de los sueños, de actos fallidos, por lapsus, que es lo que se llama lapsus menti de la mente. Hay un lapsus donde me llega información a través de los chistes y también por la neurosis. Inconsciente, tenemos también un consciente personal, pero nuestro inconsciente personal, que es donde se instalan las creencias adquiridas por nuestros antepasados, es decir, abuelos, nuestros ancestros, abuelos, padres, entre otros, nos pueden dar una orden distinta, contradiciendo y poniendo en riesgo nuestra supervivencia. He aquí la incoherencia que nos produce una subida de estrés y pudiendo provocar un desequilibrio en la salud. ¿Sí? De acuerdo a la información que recibamos, por ejemplo, de nuestros ancestros. Ese inconsciente personal contiene, ¿qué contiene? Los pensamientos reprimidos, experiencias olvidadas. Hay muchas personas que a mi consulta individual llegan y me dicen, Sandra, yo no recuerdo nada de mi niñez. Bueno, ¿y a partir de qué edad recuerda? Hay personas que dicen, yo recuerdo a partir de los 9, 10 años. ¿Sí? Experiencias olvidadas y la mayoría de las veces también está comprobado que no es que estén olvidadas, sino que allí son pensamientos reprimidos debido a, por ejemplo, hechos muy dolorosos, profundamente dolorosos, traumas, ¿sí? Entonces la persona prefirió un off, apagar esas ideas y decir, no, a mí se me olvidó, no recuerdo nada y no están desarrolladas. Y pueden llegar a la conciencia si una situación en este presente desencadena el recuerdo y la persona reacciona y hay personas que dicen, yo no sé por qué reaccioné así. No entiendo por qué reaccioné así. Y resulta que lo que hizo fue que llegó a la conciencia una situación, ¿verdad? Un recuerdo, que una idea o una experiencia del pasado que estaba allí, congelada, olvidada. También encontramos un inconsciente colectivo. Según Carl Jung, el inconsciente colectivo es una parte de la mente que almacena y procesa información y son experiencias compartidas por toda la humanidad, ¿sí? Entonces está ese inconsciente colectivo. Independientemente de la cultura o el tiempo en que vivamos, está eh, impera ese inconsciente colectivo en la humanidad. Y esta información incluye arquetipos, entendiendo arquetipos como modelos, son modelos que son patrones universales de pensamiento y comportamiento que influyen en nuestras percepciones, interpretaciones y acciones. Bien, Beatriz Cedeño, activa tu audio. Solo en este momento son preguntas relacionadas con el tema que estamos hablando del autoconocimiento, por favor.
Blanca Mora, activa tu audio. Ahí ya tienes abierto el audio, Blanca. Eh, Buenas tardes a todos. Hola, Blanca. Eh, Gracias, profesora. Quería decirles sobre el inconsciente personal que he presentado casos también de cuando las personas han tenido un trauma demasiado fuerte en su infancia y ya cuando les toca en la vida adulta enfrentar cualquier situación, se activan en ellos la manera de desenfocar esos pensamientos reprimidos que tienen por medio del carácter, de una conducta agresiva, Una sin reacción, una reacción. exactamente reaccionan agresivamente sin recordar aún, porque no les ha llegado ese punto central o no quieren recordar sobre el trauma que hayan vivido. Sin Es embargo, correcto. esas personas, al haberse trasladado a otros hogares, han presentado, como decir, el inconsciente que refleje a la otra persona que no les ocasionó el trauma, que refleje toda esa agresividad hacia esa otra persona e inclusive ponerlos de culpa, Es simplemente correcto. inconscientemente, porque es la Y persona que están viendo al momento. exactamente, Blanquita. Eso era lo que estábamos explicando. Gracias por tu intervención. Gracias. Gracias a usted, profe. Eliana Moreno, activa tu audio. Por favor, los que van interviniendo, bajen la manita y cierren la cámara. Hola, Gracias. Sandra, esos arquetipos que aparecen ahí son los mismos que utilizamos en publicidad, que es el sabio, el cuidador, ese tipo de arquetipos son los que aparecen ahí. No, 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 aquí no hemos nombrado ninguno. Aquí no hemos nombrado ninguno, pero Sí, sí, recuerda señora, que lo sé, sino que como nombra los arquetipos, estoy preguntando, y Jun es el que los nombra. de pronto anticipándome, si Hay esos son como el tipo de arquetipos. es correcto, son Ah, esos, gracias. son Mi más Dios de te 12 pague. modelos. Sí, Ok, gracias. Pero como no es el caso ahorita, ponernos a estudiar cada uno de los arquetipos, referimos que existen esos modelos, esos patrones, pero sin detenernos en alguno específicamente. Bajen la manita, por favor, los que ya intervinieron. Vamos por aquí. Este punto es muy importante. ¿Cuántas veces en las relaciones, un ejemplo, relaciones de pareja, y si tenemos todo esto a nivel inconsciente, se activan todos esos recuerdos, todos esos traumas, y lo que hacemos es que echamos culpa es a la persona que está allí, a esa pareja. Y resulta que esa pareja casi que podemos decir que casi que es totalmente inocente, ¿sí? Ansa, activa tu audio. Dayan Cardona, activa tu audio. Hola, Hola, buenas tardes. Ansa, ya pasé. Yo les ok, agradezco gracias. que por favor cuando yo les dé el audio estén activos con lo del audio porque es que el tiempo es oro y son muchos alumnos y pierdo un tiempo muy importante para poder atender a otro de los alumnos. ¿Sí? Por favor, colaboraciones, trabajo en equipo. Bien. ¿A quién tengo por aquí? ¿Quién activó? Dayan, Ok, Daya. bueno, yo quería compartirles una experiencia, también pues comentarles En que el relación a este inconsciente, tema, en el relación incon- sí,
el inconsciente no guarda ni fecha, ni hora, ni sabe en realidad si es verdad o es mentira, ¿no? Es Yo soy correcto. psicoterapeuta y hago también hipnosis conscientes o regresiones conscientes. Para el inconsciente, ese hecho está instalado. Él está Y allí sí, rodando, como una y película. sí. Y por ejemplo, tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Nosotros vemos como la verdad o el inconsciente guarda lo que para nosotros es nuestra verdad. En Es alguna correcto. oportunidad hice una regresión a una persona porque sentía que tenía un trauma porque se había hecho pipí hasta muy grande en la cama. Cuando hicimos Ok, la regresión, en realidad no era él el que se orinaba en la cama, sino que, y él decía, crecí con un miedo, con una preocupación, con algo que parecía que algo me hicieron, decía él, ¿no? Entonces quería descubrir qué era. Cuando hicimos la regresión, lo que descubrimos era que él dormía con su hermana, a la que acechaban o acosaban sexualmente era a su hermana. Él decidió dormir con su hermana para protegerla y la que se orinaba era su hermana. Y ambos ok. amanecían orinados. Su inconsciente lo que hizo fue como bloquear algunas cosas, pero guardar la información de que él se orinó hasta muy grande porque cuando pues los papás los regañaban o algo, ellos ambos calladitos no querían comentar lo que había sucedido porque a la hermana era la que acosaban sexualmente, la estaban abusando y él quería protegerla, pero el inconsciente durante muchos años le guardó la información así, que él se orinaba hasta muy grande, bloqueó eso, esa otra información. Entonces, es importante Correcto. también tener presente eso, que la verdad que nosotros tenemos en el inconsciente muchas veces no es la verdad, es la información o el recuerdo o la programación que se guardó, ¿no? Es correcto. No, y más que sobre todo en la etapa de la niñez. Y resulta que en la etapa de la niñez es un amor arcaico, es un amor ciego, es una etapa supremamente vulnerable, donde aún no se tiene conciencia de un alto porcentaje de las cosas. Y vamos a decir que incluso, no, mejor no, no me adelanto a ello. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la información. Lubis, activa tu audio. Hola, Hola, ¿cómo estás, Lubis? Gusto en verte. gracias. Me llama mucho la atención lo que están diciendo porque yo hago conciencia de que a mí me pasa totalmente lo contrario. Desde mi infancia todos los recuerdos, todo lo que recuerdo son las cosas negativas que yo viví o experiencias puntualmente, por decir, con mi papá. Ok. Entonces, no tengo recuerdos felices o momentos felices que sé que los tuve que vivir o tener, pero no los tengo, o sea, y por más que recuerde, no los traigo aquí, entonces me causa como la duda, como que están diciendo todo lo contrario. Toda la información está allí, en el inconsciente, toda. Y, y resulta que lo más seguro, si tuviste experiencias bonitas con tu papá, pero estamos enfocadas solamente en las experiencias difíciles. Y, y vas a ver que incluso en este máster, a lo largo que sigamos estudiando, va a llegar un momento en que vas a reconocer, van a reconocer muchas informaciones que están grabadas en el inconsciente de ustedes por las razones que, independientemente de las que hayan sido. ¿De acuerdo? Voy a darle el audio a Rose Cáceres y continuamos. Rose, activa tu audio. Silencio. Hola, ¿se escucha? Sí, a ti No, yo quería contar algo te que me escucho, pasó. te escucho, pero no te veo. Ah, a ver, ahora, uy, se Yo te prende, se apaga. Ahora sí escucho. creo. Es porque a medida que vayan ustedes interviniendo, así los voy conociendo. Dime, Rosy. Yo quería comentar algo que me pasó cuando tenía 13 años, que era que estábamos regresando a casa caminando desde la cochera al edificio donde vivíamos.
Estaba con mi mamá, mi papá y mi hermana menor. Y no recuerdo que a forma de juego mi mamá se fue corriendo hasta el edificio, entró y cerró la puerta. Ok, ¿Ya? Yo, mira, a pesar que estaba con mi papá y mi hermana, era como que fui atrás de mi mamá y empecé a golpear la puerta, como si estuviera sola. ok, Entonces, ya después, hace poco, he tomado conciencia por qué es eso, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que, digamos, la relación con mi papá yo sentía que era mejor, porque era más cariño, en cambio con mi mamá era más conflictiva, mi papá al ser militar no paraba en casa. Entonces, digamos que la única constante fue siempre mi mamá. ok. Respira, Rosy, respira, respira. Ahí no estás respirando. Conscientemente no lo estás haciendo. Respira. Ahí hay una queja internamente. Ok, ok. Debemos nosotros tomar conciencia, Roxy, para todos. Toda la información como la grabamos, ya lo explicamos aquí. No es la cierta. Toda no es la cierta. No recordamos, porque el niño no hace ese análisis, esa interpretación. Y tú mismo dices, mi papá fue militar o es militar. Me imagino que se mantenía muy ocupado. Y la que realmente le correspondió estar pendiente de los hijos, no sé cuántos hijos fueron ustedes o si fuiste tú sola. Hay muchas situaciones que tu mamá seguro tuvo que atender precisamente porque tu papá estaba ausente motivo al trabajo. Sí, Pero es más, durante los claro, primeros años de vida, mi papá estuvo destacado a otras provincias del país. Y como mi mamá tenía que todavía trabajar porque estaban pagando el departamento, no estábamos con él, estábamos las dos nada más. sí, entonces son historias que luego cuando ya se llega a la etapa adulta se empieza, y sobre todo, ¿sabes cuándo se empieza a entender? Cuando tú no eres aún mamá, ¿verdad? Tengo dos hijos, uno de 14 y otra de 9. Ok. Se empieza a entender ya tú como mamá que a veces corresponden hacer muchas cosas, atender muchas cosas, sustituir muchas cosas. Y entonces los hijos miran a esa mamá como de repente muy autoritaria y no es que sea autoritaria, simple y llanamente no le tocó fácil, ¿sí? No Así le... es. Ujú. Así es. Pero bueno, aquí seguimos estudiando y aquí seguimos sanando. Gracias, gracias. Gracias. Puedes silenciar tu audio. Vamos a continuar por aquí. En ese inconsciente colectivo, comprender los recuerdos y los patrones de conductas que se heredan de generaciones pasadas y que son compartidos por todos los seres humanos, es la reserva de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Y son esas historias que nosotros nos enteramos que mi abuelo, que mi bisabuelo hacían esto, vinieron de tal país, emigraron, sucedió esto, se dedicaban a esto, los valores que bajo los cuales se manejó la familia, por decir, Contreras Linares, y esa es la forma y esa es la historia. Y allí hay un inconsciente colectivo. Bien. Y allí entonces encontramos los traumas perdidos y encontrados. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Los traumas nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, petrificados, congelados, ¿ok?
sino que además nos alteran la memoria. La respiración incluso. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. O sea, como que se uniera todo. Y en ese momento no podemos identificar qué es lo primero, qué fue lo segundo, qué fue el proceso como tal, no lo podemos identificar. Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, como la denominó Freud, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para intentar hacerlo bien. Este impulso, que es inconsciente, de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Y las constelaciones familiares utilizan esta herramienta porque cuando nosotros estudiamos y levantamos y aprendemos, ustedes van a aprender a levantar su genograma, ¿ok? Entonces, allí es cuando nos damos cuenta, oye, pero es que tal inconscientemente dentro de mi sistema familiar por línea materna, se ha repetido en 3 generaciones el mismo incidente. Y las constelaciones familiares lo enfocan en que las nuevas generaciones, es decir, los pequeños, los más pequeños, son los que, si no se han resuelto secretos, traumas atrás con los ancestros, entonces los pequeños es como que el alma de ellos dijera algo así: lo hago por ti, abuelito. Lo hago por ti, papá. Lo veo por ti, mamá. Algo así. Y a través de las constelaciones familiares sale en una constelación lo más esencial de ese trauma, de esos pendientes que aún todavía no se han podido resolver. Y alguien de la nueva generación o varios de las nuevas generaciones repiten la historia. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir, a relucir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otro modo, tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Y allí, en ese punto, hasta que, voy a decirlo de esa manera, hasta que las constelaciones familiares saquen a la luz de la conciencia lo esencial de esos traumas. ¿Qué hizo Bert Hellinger? Bert Hellinger tomó varias terapias, ¿ok? E hizo el compendio de ellas mismas. Y de allí fue donde salieron las constelaciones familiares. La historia que compartimos con nuestra familia, comenzó aún antes de que nos concibieran. Cuando veamos y estudiemos el proyecto Sentido, vamos a hablar al respecto. ¿Cómo es eso que desde antes que nos concibieran? Sí,
porque antes que nosotros llegáramos, que fuésemos, antes de que el espermatozoide de papá fecundara el óvulo de mamá y se hiciera el milagro de la vida que somos nosotros, pues había un proceso que se venía sucediendo y eso influyó definitivamente. Eso lo vamos a estudiar cuando el proyecto Sentido. En tu forma biológica más temprana, la del óvulo no fertilizado, ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando nuestra abuela hubo la fecundación de nuestra madre, allí hubo para nosotras las hembras la transmisión de los ovocitos, se llama, desde nuestra abuela, que posteriormente se convirtieron y fueron los óvulos de nosotros, desde nuestra abuela. Ella se los transmitió a mamá y mamá a cada una de nosotras. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú. ¿Sabían esto? Qué importante, qué importante. Los científicos ya son capaces de identificar biomarcadores, señales que son esos biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a otra y de que en efecto se transmiten. Yehuda Raquel, profesora de psiquiatría y neurociencia de la Facultad de Medicina de Mount Sinai en New York, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno del estrés postraumático, TEPT. Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas de trastorno de estrés postraumático. Si nuestro padre o nuestra madre tuvieron trastorno de estrés postraumático. Y es que es probable que padezcamos depresión o ansiedad a consecuencia de ello. Yehuda cree que este tipo de trastorno de estrés postraumático se hereda. Ella fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Ejemplo, la posguerra, los campos de concentración nazi. Bien, y las nuevas generaciones han heredado, y eso ya está más que estudiado, esos descendientes de esos sobrevivientes portan síntomas físicos, emocionales de todos esos traumas, aún no los hayan vivido. El doctor Lipton, en calidad de profesor y de investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, entre los años 1987 y 1992, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula, lo que es a su vez podía activar un gen o silenciarlo. Es que de hecho incluso ya está determinado que nuestras células tienen memoria. Las famosas llamadas actualmente células espejo. Según Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, como la ira, el amor
y la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. Las emociones crónicas o repetitivas como la ira y el miedo pueden marcar al hijo, preparando o antes de, programando en esencia el modo en que se adaptará el niño o la niña en su entorno. En este sentido, el niño o la niña que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante unas situaciones estresantes similar. Ahora lo ven. Pero también se nos une que está actualmente la epigenética. Los trabajos del doctor Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética. ¿Qué es esa epigenética? Es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. Depende del entorno, del contexto bajo el cual nosotros nos hayamos criado, desarrollado, eso puede alterar, influir definitivamente en los cambios y modificaciones en la secuencia del ADN. Hasta no hace muchos años se creía y se consideraba que solo teníamos nosotros la herencia a través del ADN y no. Actualmente ya se comprobó que no es así y que con el entorno donde nosotros nos desarrollemos, donde nos estamos creando, donde nos creamos, eso cambia totalmente, influye directamente, modifica, puede modificar y podemos heredar de esa forma. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN. No había otra forma. El ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, quiere decir el ADN responsable de la transmisión de los rasgos físicos, como el color del cabello, el de los ojos, el color de la piel, solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. Es sorprendente esta información. Y el 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos, lo que les estaba diciendo, según el contexto, el ambiente en el cual nos hayamos desarrollado. Bien, ok. María Josefina, activa tu audio. Muy buenas tardes. ¿Cómo Hola estás, María. Sandra? Encantada, Hola. pero súper encantada de estar en este máster contigo. Y yo Gracias. quiero hacer unas acotaciones. Hablabas de los traumas, ¿no? Heredados. Y mencionaste la guerra, una cantidad de cosas. Podemos agregar allí, por ejemplo, los traumas de la raza negra en los Estados Unidos con la esclavitud durante tantos Sí, años, ¿no? Que todavía totalmente. ellos manifiestan unos resentimientos y una cantidad de cosas respecto a su raza, pues. Es Eso por correcto. una parte. Pienso mucho en los traumas de mi infancia. Mi inconsciente guardó por mucho tiempo los recuerdos, digamos, negativos, más que recuerdos positivos, que deben haber habido mucho, sobre todo respecto a mi mamá, con quien tuvo una relación bastante
ella fue muy dura conmigo, pero yo lo entiendo. Y he llegado a la Ahora, conclusión, al paso del tiempo, de que muy probablemente el problema de mi mamá conmigo es que yo tenía TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y en aquel tiempo, en los años 60, eso no se sabía lo que era. Un niño inquieto era un niño tremendo, un niño desadaptado, era un niño. que le faltaba que le dieran buena educación. Exactamente, o que le echaran palo, o que lo castigaran, o que lo sometieran. Ok, Entonces, ella tuvo actitudes conmigo que ahora yo las veo. Y lo que fue un sufrimiento para mí pensar que mi mamá a lo mejor no me quería como quería a mis hermanos, ahora lo veo. Mi mamá simplemente era una mujer amorosa que quería que su hija fuera una buena mujer, pues que se formara adecuadamente, que tuviera este, eso, se adaptara al medio en forma adecuada. Lo he venido trabajando desde los diplomados y el máster anterior. Tengo un trabajo hecho bastante avanzado en ese sentido. Tengo en mi altar, tengo la foto de mi padre y de mi madre, y yo he observado, Sandra, que con el paso del tiempo y de mi trabajo y las frases sanadoras y el asentimiento a cómo fue mi infancia, yo veía las fotos de mi papá y de mi mamá, y la foto de mi papá le veía una expresión plácida, y sin embargo la foto de mi mamá la veía así como seria, como que la mirada distante. Y en el tiempo que yo he venido desarrollando este trabajo, esto, si yo no lo estuviera viviendo, no lo creería. La expresión de mi claro. mamá en su fotico ha cambiado. Y ahora es plácida, sonriente, y yo digo, esto me está mostrando que el trabajo sistémico que yo vengo haciendo está teniendo un ¿No? Y es efecto. que yo te puedo u- dar testimonio de que tu energía ya es otra. Has sí, sí, cambiado totalmente, totalmente. totalmente. Y respecto a esto de la epigenética, hay una experiencia que yo he entendido, ahora la veo, y tiene que ver con que durante mi primer embarazo, hubo por circunstancias inexplicables, mi mamá nos apartó a mi esposo y a mí de su vida. Y ese fue un embarazo muy traumático, muy traumático. Yo lloré mucho. Yo no vi a mi mamá hasta que tuve como 7 meses de embarazo, que porque era el Día de la Madre y fui a llevarle unas flores, ella se dejó ver. Volvimos a relacionarnos después que nació el niño. Por supuesto, el nacimiento de un bebé es algo fabuloso en una familia. Sí. Mi hijo mostraba rechazo hacia mí. Él le costaba hacer contacto visual conmigo y era muy poco cariñoso conmigo. Yo pensaba, claro, con este embarazo que yo he tenido de llanto y sufre, es normal. Sin embargo, él tuvo una infancia bastante, yo diría normal, bastante bien. Pero mi primer nieto, mi primer nieto, sin ningún tipo de razón aparente de bebé, este, demostró actitudes que tenían que ver como con la herida de abandono, con herida de abandono. De niño pequeño, bebecito, pues hasta los 2, 3, 4 años se rajuñaba, se rompía la piel, le daba pánico perder de vista a su mamá. Entonces yo, gracias a todo esto que estoy estudiando, no sé si estoy equivocada, pienso que ese trauma que mi nieto demostró en su primera infancia probablemente tuvo que ver con lo que le transmitió mi hijo, que le transmití yo durante el embarazo. Muchas gracias, Sandra. Es Muchas así. gracias. Estoy encantada con este trabajo que estás haciendo con nosotros. Gracias por tu paciencia, por tu actitud maravillosa, por todo lo que nos estás enseñando. 1 millón de gracias, te honro, de verdad, te honro. Gracias. No, y a mí me satisface mucho
En el caso, por ejemplo, como María, y aquí hay unas cuantas que ya vienen conmigo desde noviembre, desde diciembre con los diplomados, y son un antes y un después. Y eso a mí me satisface mucho porque están entregados en su proceso de crecimiento, de autoconocimiento, y qué maravilloso. Y el poder, María, ya identificar, Sandra, ya ahora me di cuenta de esto es por esto fue por esto. ¡Ay! Eso ordena y da una paz, y allí es donde entra, los que ya me conocen saben cuando yo digo la frase sanadora, todas son maravillosas, pero la frase yo la llamo la frase épica. Ahora lo veo, ahora lo veo. Ahí no hay que decir más nada. Y ahí es cuando uno se expande el pecho. Ahora lo veo. Qué bueno. Y ahora, con eso que estás viendo, incluso puedes orientar allí el trabajo que se puede hacer con el bebé. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar por aquí. Dentro del autoconocimiento existe lo que se llama lenguaje nuclear. En el lenguaje nuclear hay un recuerdo, y es un recuerdo que está, ya estamos hablando, en el inconsciente. Y cómo, así como María nos los contaba, cómo puede pasar, y que ya lo expuse en la clase, lo estudiamos en la clase, cómo puede pasar de una generación a la otra. Y los bebés, las nuevas generaciones son las que pero ¿qué es lo que los padres no quieren ver? Lo que duele en el sistema. Entonces los nuevos bebés dicen, lo veo por ti, papá, lo hago por ti, mamá. Como que si el alma dijera eso, ¿no? Lo hago por ti, lo veo por ti. Bien, porque allí, para que María le haya sucedido eso de niña, más arriba, más arriba, tiene que haber unos cuantos excluidos, pero ya María viene integrando a todos esos excluidos. Pero allí hay varios excluidos en el sistema. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Así como lo dice en el flyer. Y anótenlo allí. Donde está mi miedo, llévenlo a primera persona. Donde está mi miedo, ahí está mi tarea. Eso que me da tanto miedo, ahí está mi tarea. Ahí es donde tengo que ponerle la lupa. ¿De acuerdo? Ahí es donde debo atención plena a esa situación. Si entendemos cómo se conservan los recuerdos traumáticos, podremos entender un poco mejor lo que sucede con nuestras palabras cuando estamos abrumados. ¿Qué cantidad de palabras nos decimos y entramos en un diálogo y nos decimos y nos culpamos y nos atacamos y, ¿sí? Un diálogo, estamos muy abrumados por ese diálogo, y si ese diálogo lo más seguro es que los traigamos desde hace muchísimos años. La memoria a largo plazo se suele dividir en dos tipos principales. Nosotros tenemos memoria a largo plazo, a mediano plazo y y la que es memoria inmediata. ¿Ok? En esa memoria a largo plazo se suele dividir en dos tipos principales: memoria declarativa y memoria no declarativa. ¿Qué es eso, Sandra? La memoria declarativa también se llama memoria explícita o memoria narrativa, y es la capacidad de evocar conscientemente datos o sucesos. Esta es la memoria. Esa es la última que el ser humano pierde. Ustedes observarán, ahora deténganse a observar, que las personas, los adultos mayores, ustedes préstenle atención,
Prestémosle atención, que ellos cuentan unas historias y unos detalles, porque mi papá cuando viajaba y tal, y se ponía tal y esto, o sea, esa es esa memoria declarativa y esa es la última que pierde el ser humano. La que se empieza a perder más rápido es esa inmediata y a mediano plazo, pero esa memoria que es la de largo plazo, esa es la última que se pierde. Y esa es la que va quedando en las personas que ya tienen una edad avanzada. Bien, y por eso son muy narrativos. Ellos cuentan y les gusta cuando uno le pregunta de esas historias, cuando ellos eran niños, el cómo era eso, y evocan conscientemente datos, sucesos, fechas. Este tipo de memoria hace uso del lenguaje para organizar, para categorizar y almacenar la información y las experiencias que se convertirán en recuerdos recuperables. Es como un libro que podemos tomar de la estantería cuando necesitamos consultar una historia del pasado, cuando podemos poner los hechos en forma de palabra, podemos evocarlos dentro de nuestra historia. Dentro de nosotros está esa información. Tenemos entonces la memoria no declarativa. Esa es la memoria llamada memoria implícita, sensoriomotriz o procedimental. Y ella funciona sin evocación consciente. No tenemos que tomar conciencia de ella. Y esa es la memoria que nos permite recuperar de manera automática lo que hemos aprendido, sin tener que volver a aprender los pasos. Aprendiste a andar bicicleta, ya tú no tienes luego que recordar. Aprendiste a manejar, aquí en Venezuela se le dice carro sincrónico, ¿no? El que se maneja con las velocidades, la caja. Luego que tú aprendes a manejar sincrónico o aprendes a manejar carro automático, o sea, ya lo haces automáticamente. No tienes que recordar. Cuando aprendes a cocinar, ¿sí? O sea, cuando se aprenden tantas cosas, por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, no pensamos en la secuencia de los actos necesarios para hacerla funcionar. No siempre es fácil describir con palabras los recuerdos de este tipo de memoria no declarativa. Las experiencias traumáticas se conservan en muchos casos, ¿sí? En forma de memoria no declarativa. Cuando un hecho se vuelve tan abrumador que nos quedamos sin palabras, no podemos guardar o declarar el recuerdo en forma de relato, para lo cual haría falta el lenguaje. Pero al no tener palabras, ya no disponemos de un acceso pleno a nuestro recuerdo de ese hecho. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen hasta perderse de vista. Perdidos y no declarados pasan a formar parte de nuestro inconsciente. Por eso es que a las personas que someten a las declaraciones, cuando por ejemplo están en juicios legales, les hacen las preguntas, les vuelven a hacer las preguntas, se las hacen, se las plantean de otra forma, ¿sí? Buscando toda esa información que pueda estar allí y que ellos no la han no han podido sacarlo al consciente. Recuerdos de algún hecho, de hechos punibles, entendiendo hechos punibles, delitos o algo así. Entonces están perdidos allá. Hay informaciones que están perdidas por no haber sido declaradas en nuestro inconsciente. Están allí. Bien. Milla Recalde, activa tu audio.
Hola, hola. ¿Me escucha, profe? Te escucho, pero no te veo. Ah, Ahora sí ¿ahí te me veo. ve? ¿Sí? Sí. Primero, buena tarde con todos. Buenas noches, si es que están en un horario más tardecito. Em, Justamente me estaba acordando de que las personas con Alzheimer pierden, digamos, la noción de su vida. Sin embargo, no olvidan lo que han aprendido. Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona con Alzheimer que practicaba ballet. Ella olvidaba momentos de su vida, sin embargo, sabía muy bien los movimientos del ballet. Esto es algo que no, o sea, la enfermedad ya estaba avanzada, sin embargo, ella sabía muy bien cómo bailar. Entonces me preguntaba, toda la parte que son estudios, por ejemplo, estos procedimientos, lo que hacemos aquí, ¿se olvidaría? ¿Qué crees tú, Milla? Allí en tu análisis, ¿qué sientes, qué crees tú? ¿Qué te dice tu alma? ¿Tú Yo diría que no, olvidarías? porque Ah, se queda en mi alma, ahí tiene, ¿verdad? sentí que tenías la respuesta. O sea, Ahí quizás está. No la está. parte lógica no, pero en mi alma sí que se quedaría todo, ¿no? Claro, claro, es así. Respira, respira, Mils. Gracias, Eso. profe. Gracias a ti. Gracias a ti. Lina Bolívar, activa tu audio. Hola a todos. Si me ven, no puedo. Lina, te escuchamos muy lejos, como si estuvieses lejos. Rechequea allí tu audio a ver. Ahora sí, No, aún todavía, un poquito, a ver, vamos a, si es cuestión de que te acerques. ahí. Bueno, un poco mejor. Dime, Respecto ahora sí. al tema que mencionaba del aprendizaje de la bicicleta y del vehículo, ¿no? Sí, Yo tengo una dificultad. Yo sé manejar el vehículo que usted menciona, pero yo me subo y empieza todo el tema de la ansiedad, me coge la tembladera, me dan nervios, entonces no sé si eso tenga que ver algo con dos sucesos de dos personas importantes en mi vida que murieron ambos o sea, de manera muy cruel, diría yo, ambos arrollados, ¿sí? Entonces, cuando yo me subo al carro, yo empiezo a temblar y mi miedo no es que me pase algo a mí, sino que yo le haga algo a alguna persona. Entonces, definitivamente he hecho la tarea, ¿sí? De usar o sea, yo puedo entrar el carro, yo lo puedo bajar, lo entro al parqueadero, lo saco, lo muevo cerca, lo he utilizado en carretera, pero en la ujú, ciudad definitivamente no puedo con eso. Me da un pánico impresionante. Nomás hoy estaba lloviendo y pues no tenía quien me recogiera la niña y yo dije, Dios mío, me va a tocar hacerlo. Y no, de solo ver que estaba lloviendo y que se iba a acercar la hora, mi corazón se acelera. De hecho, estoy temblando. Sí, mi corazón se acelera. Me da mucho miedo cuando resulta que llega mi hijo, él es el que lo conduce. Entonces ahí murió mi miedo. Sí, entonces yo dije, uff, llegó mi hijo, entonces él me la va a recoger. Entonces es un conflicto que tengo con ese tema y pues quiero superar ese miedo porque el conocimiento lo tengo y digamos que pues el carro ya lo he movido, ya lo he sacado, he viajado digamos, de pueblos cercanos a la ciudad, pero el miedo no lo pierdo. O sea, por más que intente, igual el carro no lo cojo con mucha frecuencia por lo mismo. Entonces no sé de qué manera trabajar eso, si me está jugando de alguna manera una mala pasada
las situaciones que viví con esas dos personas tan cercanas. Vamos a esperar, Lina. Por cierto, hoy les voy a enviar, se van a llevar una asignación y vamos a ver hasta dónde puedes clarificar con la asignación que vas a tener. Y seguido de hacer esta actividad, si es necesario, sería muy oportuno que le hicieras una constelación. Y una constelación te puede ayudar grandemente para ello. Ok, ¿De acuerdo? muchísimas gracias. Pero vamos paso a Agradecerle paso. por Vamos el paso a trabajo que ha hecho. Así es. Agradezco por el trabajo que ha hecho con nosotros. Siento que realmente mi vida ha cambiado en muchas cosas. en tan poco Eh, tiempo, en tan sí, poco tiempo. Sí, total. El día que usted, fue como las primeras clases que hizo el ejercicio de acercar el portarretrato de la mamá al pecho. ajá. Eh, Ese día hice el ejercicio. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años y me di cuenta, ahora lo veo, que esa niña interior todavía estaba en mí sufriendo por ella y Claro, llorándola. Y en el claro. momento que usted nos iba guiando y que iba haciendo el ejercicio, yo sentí que bajó algo como hacia mi cabeza, pero ardía, era un calor impresionante y en ese momento yo estaba atacada llorando como una niña. Y cuando ese calor llegó a la altura del portarretrato de mi pecho, yo tenía esa foto de mi mamá abrazada a mí. Evoqué recuerdos de cuando yo era pequeña y jugaba en la cuadra y ella me esperaba en el marco de la puerta. Y Ok. yo fui hacia ella nuevamente y la abracé como lo hacía siempre y sentí esa tibieza y ese abrazo en ese momento. O sea, créeme que, o sea, fue tan bonito y después de que pasó eso, me sentí libre cuando hicimos el ejercicio de que había que, que soltar, que había que dejar lo de ella para ella y lo mío para mí, y que había que liberarla, la liberé, me liberé y he sentido muchísima paz y he notado muchos cambios en mi vida últimamente, entonces muchísimas gracias por esas experiencias tan bonitas. Gracias a ti, Lina. Qué hermoso. Qué experiencia tan hermosa. Qué Gracias. bonito. Yo quisiera, bueno, por eso digo yo quisiera, ¿no? Bueno, es lo que hago, ¿no? Voy dando clase y voy dando participación porque es un grupo bastante grande y hoy, a partir de hoy, cerré el chat porque de esta manera concentrarnos más y ir más es necesario. Y más que cada clase siempre hay algo muy importante y no es el hecho de ustedes estarse preocupando de qué tengo que imprimir, qué tengo que buscar, qué tengo que hacer. Tomen las cosas como con más calma, es mi recomendación. Quien asista a las clases de forma sincrónica, ¿ok? Y luego vean sus clases grabadas porque las tienen a la disponibilidad de forma prácticamente inmediata porque al día siguiente ya ustedes tienen la clase grabada a su disposición. Tienen la presentación de que estudiamos de la clase, tienen los libros, tienen toda la información, entonces los invito a que tomen la conciencia de que vivir el presente más enfocados en lo que están haciendo. Este conocimiento es trascendental. Va a ser un antes, ya ustedes mismos en tan poco tiempo, estamos ya en la tercera semana de clase y ya ustedes mismos están viendo cambios, manifestando cambios. No me extraña porque lo mismo le sucedió al máster de la noche, que ellos van a más adelantados que ustedes, porque empezamos en enero, ellos ya han tenido un avance trascendental y ellos mismos lo comentan. Algunos dudaban en un principio, no, eso es, van pero extraordinariamente bien y ustedes también lo están haciendo muy bien. De acuerdo, vamos a continuar aquí.
Hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Presten atención a lo que les voy a indicar. Hay una asignación y van a utilizar como herramienta de trabajo para realizar esa asignación este libro. Este libro está en el link del material de trabajo, en el link que dice libros recomendados. Estamos en el módulo 2, ¿ok? Como va a ser una actividad que va a ser asignada específicamente con ese libro, ah, no, profe, que yo lo tengo, ah, no, profe, que yo lo bajé, ah, no, profe. Las páginas que les voy a asignar están, porque todos los libros, algunos son copia, algunos son originales, van a utilizar es el PDF que está en el material de estudio, es decir, en la carpeta de los libros de trabajo. Hice la acotación, ¿no? Después no, que no conseguí, que ese ejercicio no estaba en la página tal, sino que tal. Ya saben, no les sirve ninguno que hayan bajado ustedes o que hayan comprado ustedes para esta asignación que van a tener, para leerlo y para trabajarlo. Este es un libro de consulta. Es muy importante que lo tengan a la mano. ¿De acuerdo? Aclarado y adelantado esto, el lenguaje no declarado cuando faltan las palabras. Existen dos circunstancias importantes en las que no somos capaces de recurrir a las palabras para describir nuestras experiencias. La primera es cuando tenemos menos de 2 o 3 años y no nos han madurado plenamente todavía los centros del lenguaje del cerebro. Y la segunda es en los episodios traumáticos cuando quedan reprimidas nuestras funciones de la memoria y no podemos procesar la información de manera precisa. Cuando se inhibe la función de la memoria, la información emocionalmente significativa se salta los lóbulos frontales, aquí, aquí, en la frente. Y no es posible asignarle nombre ni ordenarla por medio de palabras ni del lenguaje, como explica Betsel van der Kolk. Las experiencias no expresadas con palabras que residen en nuestro inconsciente nos rodean por todas partes, amigos. Aparecen en nuestro lenguaje peculiar, se manifiestan en nuestros síntomas crónicos, en las condiciones de salud, en nuestras conductas inexplicables, salen a relucir en las luchas repetitivas que afrontamos en nuestra vida cotidiana. Ustedes quieren conocer a una persona, escúchenle el lenguaje que emplean, las palabras que emplean. Y allí ustedes pueden determinar cuál es la queja de esa persona. Las palabras con carga emocional de nuestro lenguaje, eso se llama lenguaje nuclear, es el núcleo. Allí son claves de los recuerdos no declarativos que residen en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestro sistema familiar. El lenguaje nuclear nos ayuda a declarar los recuerdos que han quedado no declarados y nos permite reconstruir los hechos y las experiencias que no hemos podido integrar y ni siquiera recordar. Empezamos entonces a entender unos recuerdos, unas emociones y unas sensaciones que quizás nos hayan estado rondando durante toda la vida. Y cuando hemos localizado su origen en el pasado, en un trauma nuestro o en un trauma de nuestra familia, podemos dejar de vivirlos como si pertenecieran al presente. Y si bien no es posible explicar todos los miedos, todas las angustias y todos los pensamientos repetitivos por un hecho traumático sucedido en la familia, sí
que nos es posible entender de manera más plena determinadas experiencias cuando desciframos nuestro lenguaje nuclear. Y en base a ese lenguaje nuclear hay lo que se denomina una queja nuclear, y el trabajo, la actividad que ustedes van a desarrollar, esa actividad es la que les referí que van a trabajar con este libro. Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. También podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales, sobre nuestras relaciones de pareja, sobre nuestra salud, sobre nuestras relaciones de trabajo y otros aspectos en nuestra vida, sobre nuestras relaciones sociales, las relaciones con nuestros hermanos, con nuestros familiares. ¿Qué es lo que sucede? Que el lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser. En esencia, son los efectos colaterales de los traumas que han producido en nuestra primera infancia o en nuestra historia familiar. Este lenguaje es poco común en el sentido de que puede parecernos que está fuera de contexto respecto de lo que sabemos o de lo que hemos vivido. ¿Qué vamos a investigar, estudiar? Por favor, atención plena. Aquí están todas las indicaciones. Aquí lo que tienen es que seguirlas al pie de la letra. Del libro Este dolor no es mío, y ya les aclaré, del que está en el PDF que está en el link de trabajo de ustedes. No buscan ningún otro. Del autor Mark Walling. Vamos a trabajar, los 4 van ustedes a hacer el trabajo en su bitácora de los 4 temas inconscientes. Eso está en la página número 41 del libro. No lo busquen en ninguna otra parte. Yo les dije a ustedes en un inicio, la bitácora es fundamental. Esa, aparte de todas las actividades que ustedes ven que vamos haciendo, preguntas, todo lo que vamos desarrollando a lo largo de las clases, todo eso finalmente va a estar evaluado. Y la bitácora es fundamental. El día de la evaluación, ustedes tienen que hacer la presentación de la bitácora. Llévenla, desarróllenla, vayan ustedes módulo por módulo. Las actividades que vamos desarrollando a lo largo de las clases. Por eso es importante atención plena a las clases. Es determinante, ¿de acuerdo? Esta actividad la van a desarrollar en la bitácora, y a partir del próximo lunes voy a empezar a dar audio para que lo presenten. Van a presentar, van a empezar a presentar. Vamos, la próxima semana, lunes, martes y miércoles, voy a destinar unos minutos para que ustedes intervengan, ¿de acuerdo? En cuanto a la entrega de esta investigación. Todo esto es evaluado. Entonces, la pregunta que van a responder: ¿te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? Eso está en la página 43. Es una actividad que está muy bien explicada allí en la página 43. Segunda pregunta, lo que tienen que responder: ¿has criticado, culpado, rechazado a un progenitor o has cortado con él? Busquen la página 44. ¿Has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre? Busquen la página 47.
Cuarta pregunta, ¿te identificas inconscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto a tus padres? Página 49. ¿Sí? ¿Qué vamos a investigar allí? ¿Qué es el resultado de esa asignación? Y van a investigar y estudiar y ustedes mismos van a llegar en forma autónoma con su investigación cuál es la queja nuclear y cómo la vas a identificar. Todo está allí plenamente identificado en el libro. ¿De acuerdo? Bien. Esta asignación es para la próxima semana. Voy a permitir audio para preguntas que tengan, intervenciones. Ok. Eh, Jackie Roby, activa tu audio. Profesora, buenas tardes. Hola Jackie, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesante, la verdad, estos temas. Profesora, nada más quería hacerle un comentario, que no se escuche como que, bueno, voy a intervenir de manera incorrecta. Profesora, he estado leyendo el libro de Este dolor no es mío, justo el que está en el material. Nada más para comentarle, no sé si yo estoy mal, pero parece que lo de los 4 temas inconscientes se encuentra en la página 72 hacia adelante, para que pues no sé, no nos vayamos a perder, porque justo hoy estaba yo leyendo esta parte y lo de la queja nuclear. Entonces, bueno, ese es el comentario que quería hacer. Y no sé, No entiendo el comentario. sí, nada más para comentarle que en las páginas que acaba de comentarnos, no viene lo de los 4 temas inconscientes. Vienen en el capítulo 5 del libro, que están en la página 72. No, ya va, tú te estás yendo por otro lado. ¿Y cuál es el siguiente? Ustedes simple y llanamente tienen que ir a las páginas que yo les envié. Las Ok. preguntas que están allí en las páginas que yo le envié, Jackie. Ok, bueno, lo comentaba yo porque yo lo he estado leyendo, de hecho, del material de apoyo que nos proporcionaron, y encontré esas preguntas, pero no las encontré en la página en las que están refiriendo ahorita, pero bueno, Búscalas bien, Jackie, porque les voy a decir algo. Ya el máster que empezamos en enero, que tenemos 2 meses y medio, ya ha pasado por todo esto que ustedes van, por el material y todo, y ellos han estudiado de maravilla. No ha habido ningún inconveniente. Entonces, te sugiero que lo revises y lo chequees bien. ¿De acuerdo? ok, profesora, gracias. Gracias a ti. Ok. Bien, vamos con Marjorie Petaquero. Activa tu audio. Revisen con calma el material. Revísenlo. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Permíteme un segundo. Revisen con calma el material. Ahí está que hoy varias personas me llamaron a mi privado, me escribieron a mi privado, llamaron al CIL, escribieron al CIL del privado para decir que el test de inteligencia espiritual no estaba. Y resulta que allí está desde hace 7 meses ese test. Cuando el CIL y mi persona subimos a la carpeta, allí está el material que usted tienen que investigar. Es que allí hay muchísima información y esto sucede porque les facilitaron mucha, es que hay muchísima información y eso indica, eso a ustedes, el tener tanta información de una, tiende un poco a perderlo, ¿no? Por eso es que yo
en el máster que inicié en enero, nosotros tenemos otra modalidad. Nosotros, clase vista de esa semana y, por ejemplo, los jueves se alimenta lo que se vio esa semana y se va progresivamente. Se va progresivamente y hemos funcionado extraordinariamente bien. Y es un grupo grande, muy grande, no tan grande como el de ustedes, pero es bastante grande. Entonces es mi recomendación. No se pongan a adelantarse porque es mucha la información. Dominen, empiecen a trabajar es lo que se va viendo, porque si no, es mi sugerencia. ¿De acuerdo? Bien. Marjorie, Hola, adelante. ¿se escucha y me veo? Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Bueno, aquí hablando un poco del inconsciente, ¿verdad? A mí me pasa algo raro con mi mamá. Yo siento como que ella me haya abandonado, ¿verdad? O sea, en mi alma, no sé si es mi alma o mi inconsciente, siento que ella me ha abandonado, pero ella nunca me abandonó. O sea, yo siempre estuve con ella, más bien el abandono fue de mi padre, ¿verdad? Entonces, en lo que entré al curso, al máster, ¿verdad? Cuando hicimos un trabajo sistémico, fue uno de los primeros. em, yo dije, no, yo anoté en mi bitácora y dije, no, no tengo nada, o sea, no tengo qué persona trabajar. Y en mi mente se vino una abuelita, la Ok. mamá de un abuelo mío, ¿verdad? Ese abuelo no conocía a su padre, según los cuentos de mi abuelo y de mi mamá. No conocía a su padre, ella nunca le dijo quién fue el papá. Ella parece que no lo crió fue los hijos. Entonces, empecé a llorar desconsoladamente ese momento y no o sea, sentí esa emoción como de estoy sufriendo por ella, pero no sé si es verdad que el rechazo que tengo con mamá o el abandono, no sé qué herida será que tengo con mamá, tenga que ver con esa abuelita. Y de chiquitica recuerdo que una vez mamá se tuvo que ir de viaje y yo agarraba la ropa y no sé, inconscientemente y la tiraba al piso y, o sea, me ponía a llorar y ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? Sí, es algo inexplicable que lo siento. Entonces, quizás puede ser por esa abuelita. Y en la noche, después de ese día, no sé qué me apareció en el TikTok y veo el árbol genealógico, lo busco y dije, voy a ver qué aparece de mi abuela o de mi abuelo. Y veo que ella se casó con un señor que se llama Juan Bautista y mi abuelo se llama Juan Bautista, o sea, el hijo de ella se llama Juan Bautista, pero no tiene el apellido del esposo de la señora, o sea, de la abuela. Ok. Entonces, es un tema como que amplio y es, o sea, de mi Ah, consciente que me está llamando, mi alma que me está llamando a querer ver qué hay ahí. es Entonces, correcto. eso. Qué Sí, bueno. es así. Registren todo eso que van viendo, registrenlo. Su bitácora es para eso. Registren toda esa información. ¿Qué fue lo que yo? Anótenlo, anótenlo. Es mi recomendación. Y el alma Perfecto. conoce el camino. Gracias, Marjorie. Gracias. Bien, los que han intervenido, por favor, bajen la mano. Jackie, baja la mano. Marjorie, baja la manita, por favor. Jessica Gómez, activa tu audio. Ana María Alviares, activa tu audio. Aló, Hola, Ana María. hola profesora, ¿cómo está? Gusto en verte. Yo Dime. tenía una pregunta con respecto al trastorno de estrés postraumático. ¿Él está directamente ligado a la queja nuclear o puede ser trabajado de una forma separada? No, es que tienes que trabajar en forma separada para que tú veas la incidencia o vinculación que tienen. Por eso es que se les envió este ejercicio como les acabo de enviar. Y eso lo Ok, vas a determinar haciendo el ejercicio. ok, perfecto. Esa era mi pregunta, o sea, si se trabajaba aparte y luego veíamos la conexión. Allí todo, finalmente nada hay, todo es cada parte es esa parte del todo.
Nada está desvinculado. Todo finalmente está vinculado. Nada Ok, está separado. Bien, ok. ok. Gracias a ti. Carolina, activa tu audio. Hola, ya va que no veo mi cámara. Hola, ¿ya me ven? Sí, ya te veo, Carolina. A tu hora. Buenas tardes, profe. Profe, a mí me pasó algo cuando tú hablabas hace ratito de la depresión y lo primero que se me vino a mi mente es que yo toda la vida he tenido depresión. Que uno no lo analiza desde ese punto de vista, pero incluso ayer hablaba con una persona y yo le decía, me he puesto a analizar y para mí, o sea, conscientemente, la primera vez que yo tuve un pensamiento suicida, yo tenía, yo creo que máximo unos 7 años. Entonces, yo le dije luego, como a los 10 años, también recuerdo que tuve y como que siempre era eso de decir, o sea, como de no tener ese valor por la vida. Pero empezando este tema con las constelaciones y estando en el curso, no sé qué pasó. O sea, no lo puedo identificar, pero de un momento a otro, ¿qué días me puse triste? O sea, no significa que ya no me sienta triste a veces, pero bueno, vuelvo a reiterar, o sea, siempre, o sea, yo reconozco, ahora lo veo, que yo nunca quise la vida. O sea, siempre era como de, y de hecho para mí es muy fácil de hablar como de la muerte, ¿no? Entonces, de un momento yo estaba triste y como que algo hizo así clic y yo dije, oye, ya no tengo ganas de morirme, Qué ya no bueno, quiero morirme, o sea, ¿qué ya pasó? llegaste. Ya llegaste. Bueno, porque No está. sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé cuál fue el ejercicio, no te puedo decir, profe, es que me di cuenta de esto y de ahí cambió, no, porque ni siquiera supe en el momento, o sea, fue un momento en que yo dije, oye, qué raro, o sea, ya no tengo esa, o sea, no sé cómo explicarla, esa sensación y como que de alguna manera de decir, como que esto se siente amar la vida, o sea, esto es, así se siente algo así, o sea, para mí fue muy extraño, pero no lo puedo identificar para decir, no, pasó esto y fue a raíz de ahí, no lo sé, no sé en qué momento pasó. Y eso es lo que quería compartir. Qué importante, ya llegaste, Carolina. Quédate con eso. Ya llegaste. Llegaste a ello. Blanca Linares, activa tu audio. Eh, Muy buenas tardes, profesora Sandra. Muy buenas tardes para todos. Hola, Bueno, mi Blanca. pregunta es la siguiente y es algo que me surgió ahorita con lo de la bitácora y todas estas cosas, ¿no? Cuando nosotros finalicemos este diplomado e iniciemos el máster, porque vine fue por el máster, de hecho, pues, o sea, para certificarme. Mi pregunta es, para la evaluación, porque nos van a evaluar, van a tener en cuenta, o sea, ¿qué parámetros? ¿Teorías o prácticas? Porque pues entiendo que la teoría es el 50 y la práctica el otro 50 y que para hacer la casa necesito los planos. Entonces me entró como la duda porque yo soy como más de práctica. No, Blanca. Eh, Aunque ustedes no lo crean, vamos en la práctica y en la teoría y ya, por eso incluso les digo, a medida que vayan interviniendo, bueno, a ti ya te identifico porque tú vienes desde diciembre en los diplomados, pero en cada clase las intervenciones de ustedes son determinantes y cuando lleguen ya a presentar el máster y cuando ustedes hagan las prácticas y todo eso, son las personas que han venido consecutivamente comprometidas con su proceso y son las personas que están aptas para llegar a la evaluación. ¿De acuerdo? Bien. Aitza, activa tu audio. Zavala, activa tu audio.
Hola, profe. ¿Quién está en el audio? Porque no, se me fue. Zavala es la que está en el audio. El tiempo es oro. Bien. Claudia Lozada, activa tu audio. Hola, buenas tardes. Hola, Claudia. Primero, muchas gracias por esa disposición y conectar realmente con esta oportunidad ha sido para mí un privilegio. Tengo más de 25 años de estar buscando cómo crecer y ser una persona libre emocionalmente. Y llevar con esto muchos procesos y muchos lugares, muchos conferencistas y muchos estudios, pero nunca hasta ahora, cuando este año decidí cambiar mi enfoque de vida, Dios me abrió la puerta con esta corporación y dije, este es el camino que debo seguir. Y aquí estoy. Tengo miles de preguntas, pero sé que el tiempo es oro y voy con una puntual. Estoy orgullosa del grupo que está aquí. Sé que hay gente profesional y eso me parece fantástico. Crecemos mucho más. Sé que hay gente que tiene experiencia de diferentes formas y eso también es fantástico porque aprendemos mucho más y nos permite fluir cada uno con lo que le corresponde. Y yo me llevo ya todos los días un regalazo para poder entrar en armonía y conexión con todo, mi familia, mi esposo, mi hija, todo. Eh, y tengo la inquietud porque obviamente me da mucha ansiedad tantas cosas que estamos aprendiendo y quisiera ¡sup! Tomarla de uno, pero ok, respiramos. Vamos por parte. El hecho de entender ahorita que estamos viendo cada proceso y cómo conecta con nuestra vida, pensar y decir, ahora lo veo, em, es suficiente para darle lugar en el sistema a este tipo de eventos que nos han bloqueado, que nos han limitado o que nos han resignificado obstáculos o situaciones en la vida. Porque a veces digo, ahora lo veo, pero entiendo que la conciencia colectiva en mi núcleo familiar a veces no lo veo o siento que no lo ve, entonces creo que no fluyo tampoco o no todos fluimos. Y eso me crea el conflicto de, también tengo que traer a estos espacios a mis hermanas o con que solo yo lo vea, también las integro para que en ellas también haya este fluir y esta libertad. Es como... Buena pregunta esa. Gracias. Claudia, no, déjalas quietecitas a ellas. Haz tú y ya haciendo tú el trabajo hay onda expansiva. Y, y lo que deben hacer, esto va a ser un proceso de 8 meses. Y lo que deben hacer es lo que les digo, vayan viviendo el presente de su máster. Ni se atrasen ni se adelanten. Vayan viviendo el presente. Vimos estas clases, estudio estas clases. Nos enviaron asignaciones, estas son las que voy a hacer. Sí, nos sugirieron esta película, esta es la que voy a ver. Sí, vayan con el proceso, porque si no, se pueden llenar de ansiedad. Y lo más importante es que claro que uno cuando está con tanta información, pues uno quisiera de repente pues que toda la familia también y traerse la clase y eso, pero no, el proceso y el gran alma familiar, que es la unión de todas las almas de la familia, conoce también el camino. Y a medida que vamos avanzando progresivamente, vamos en el camino, vamos en el camino. Tomen un poco más de paciencia y quédense con cada uno de sus logros. Crean en lo que están logrando y verán. Crean en lo que están haciendo y verán. ¿De acuerdo? Bien. María de Luján, activa tu audio. No, es que lo volviste a Hola, cerrar. Ahí lo tienes abierto, ahí está. María. Ahora Hola, sí, bueno, María, buenas tardes.
Sí, yo soy una de las personas que no encontraba el material. Primero, sí encontré después bueno, lo que mandó ayer, disculpe, me costó encontrarlo. Igual no fue tan fácil, pero gracias al grupo de apoyo lo pude encontrar. Yo vengo leyendo todo y vengo un poco atrasada. Vengo unas clases atrás, voy haciendo la bitácora, como usted llama. Yo digo, para mí son mis apuntes. Y veo que algunas partes sí del material estaban como superpuestas, y como yo me voy guiando por ahí, además de ver las clases suyas, eso sí lo dije. Una cosa que a mí me preocupa y está No están lo mismo, digamos, superpuestas, María. María, ya que tocas el punto, yo te voy a ajá, decir. Lo que sí, pasa es que las clases están con el diseño gráfico que se les hace, si estuviesen superpuestas, no pudiésemos dar la clase como la hemos dado de forma perfecta. Lo que pasa es que el diseño no están diseñadas para que ustedes las impriman como ustedes algunos la ah, quieren imprimir. claro, yo lo hice, Eso yo está en hice eso, formato PDF, y a lo que ustedes lo quieren bajar del formato PDF, ahí es donde, pero ya, las que ustedes solicitaron, les hice el favor de, ya están allí, ya sí, se les no arregló. eran muchas, eran Que muy no, pocas. no son Otra muchas. cosa es que sí, lo que usted dijo de recién del material está exactamente, porque yo imprimí un montón de cosas, imprimí casi todo, y sí, lo que usted mandó ahora están en esas páginas que usted dice, perfecta, que esto es otra cosa que sí, porque ya lo vi, lo acabo de ver y está todo perfecto como usted lo dijo. Y una de mis cosas que, digamos una pregunta que yo tenía, era parecido a lo de la compañera que habló recién, es que mi problema es que al leer mucho y uno ve las cosas, pero yo tengo mis hijas que ya son grandes y digo, a ellas podrán sanar si yo sano. Ese es mi problema y es mi duda, digo, porque yo veo tantas cosas que transmití por lo que yo traía, lo que yo traigo. Yo tuve una infancia muy fuerte, y le transmití tantas cosas que precisamente al estar leyendo este libro, Este dolor no es mío, lo estaba viendo, lo veo, y digo, ¿podré sanar, que ellas sanen algo? Principalmente mi hija menor y mi nieta menor. Pregunto, María, te pregunto, ¿ellas son mayores de edad? Sí, las dos. Son bastante, Ok, la más chica, de hecho, va a cumplir 40. Y ok. tengo una nieta de 13. Ella tiene una nieta que cumplió 13 ayer. María, yo te voy a responder de la siguiente manera, y siempre que responda, pues estamos aquí para todos. Nosotros como padres, nunca, nunca, y hago ese énfasis, vamos a dejar de cometer errores u omisiones, ¿sí? No te culpes por todo lo que... Lo que pasa es que, Lo claro, lo yo siento que importante es cometí que tanto. Claro. Pero entonces la pregunta sería, ¿será que ellas quisieran hacer el máster? Porque incluso estamos ahorita en lanzamiento de unos máster que van a iniciar en 2 Ah, meses. es que Sería en este oportuno momento, pero que ellas claro, quisieran, María, que ellas claro, quisieran. Porque si tú no, que sientan que tú se los impones, así no no. funciona. Mi hija mayor, sí, ella siguió una carrera vinculada con todo esto, digamos, como que ella me ayuda y me apoya. Mi hija menor se fue lejos, que yo digo, con el cuento de las monedas, me causó mucha angustia, ¿no? Y ella no está en este momento en condiciones emocionales de hacer este máster. Está como, por eso es lo que más me duele, digamos, de lo que yo veo. Ella, si bien trata, eh, yo veo ahí, por eso en ella veo tantos errores que cometí, y que ella sigue transmitiendo a mi nieta, pero sé que en este momento ella no está. Yo ahora tengo 63 y recién ahora lo veo para mí. No quisiera que mi hija llegue a esta edad recién para eso, ¿no? Y eso sí me angustia un poco,
bastante. Entiendo, María. Bueno, continúa en el proceso, María, continúa en tu proceso, estás haciendo mucho, pero siempre recuerda, como tú lo hiciste, estuvo bien. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste con las herramientas que en ese momento tenías. Sí, sí. Y no habrá hijo que cuando salga adulto no tenga que buscar también sanar, porque Claro. siempre hay cosas que sanar. Gracias, María, por tu intervención. Gracias. Bien, mis amigos, muchísimas gracias. Para mí fue un honor estar con ustedes nuevamente hoy. Nos vemos el próximo lunes. Abrazos, bendiciones, saludos. En una palabra, dos palabras, una frase contundente. Bien, ¿qué se llevan hoy? Pero el chat lo tengo. Ok. Ok, ya por la hora. Chao. Abrazos. Chao. Gracias, gracias, gracias.